Dejemos que el Señor ponga un final a la noche de la Buenas voluntad noches. Soy el padre humana. Mario Ávila y me acompaña la hermana Beatrice. Estamos muy contentos en este nuevo programa de cómo vivir en la divina voluntad. Bienvenidos todos a esta reunión. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y estamos continuando nuestras lecturas del volumen 11 y hoy nos toca el 11.3. Adelante, Padre. Sí, hagamos una pequeña oración para proseguir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu divina voluntad, te damos gracias por podernos reunir esta noche. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros con la intercesión de la Santísima Virgen María y tu sierva Luisa Picareta para que podamos comprender todo el amor, todo el misterio de tu divina voluntad que están en estos escritos, que es este don tan maravilloso que nos quieres dar para que podamos vivir en ella. Te lo pedimos orando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Invocamos el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sierva de Dios Luisa Picareta, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, sí, hermana, vamos entonces a comenzar con la lectura del volumen 11, la lectura número 3. Jesús dice que en su voluntad todas las cosas tienen el mismo valor y habla de su voluntad. Continuando en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido y le he dicho, dime, oh Jesús, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir y de que ella, conociendo el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión? Y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, en lo más bello, tú le quitas este tesoro. Sí, ahí se ve primero como le dice Luisa, como quejándose con el Señor, cómo es que ha dispuesto al alma que esté dispuesta a sufrir y que ella llegue a conocer el bien que es en el sufrir, que esa es una gran gracia de Dios realmente, porque todos nosotros, yo y todos nosotros en general, eh, rechazamos el sufrimiento, le queremos hacer el quite a la cruz. Eh, en cambio, ella habla de este gran bien que Dios le ha concedido de ver el bien que hay en el sufrir. Y hasta que se ama el sufrir, se sufre hasta con pasión, con deseo, ¿no, hermana? Y, y entonces esa gracia nos va mostrando Luisa y sin duda el bien en el sufrir es el que nos
hace cada vez más semejantes al Señor, porque nuestro Señor ha tomado nuestros sufrimientos, por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, el sufrimiento nos va purificando, nos va haciendo más humilde, nos va haciendo que nos desapeguemos de las cosas del mundo y también que vayamos muriendo a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestra carne, para ser de Dios, ¿no? Y a ir disponiendo nuestra alma a Dios, a su voluntad divina. Aunque a veces parece que dice que va disponiendo al alma y que el sufrimiento es cuando empieza ya a sentir que el sufrir realmente es algo bueno para el alma. Y yo me preguntaba, algunas veces cuando uno tiene un sufrimiento, no sabe uno cómo reaccionar en ese sentimiento. Y hay personas que te dicen, bueno, ¿a ti te gusta sufrir? ¿Eres masoquista? Me lo han dicho así, porque ven que el sufrir ya ha sido más bien, se conforma como una costumbre, se convierte en una costumbre en nosotros. ¿O qué sucede ahí, Padre, en ese sentido? Sí, bueno, con los ojos de la fe tenemos que aprender a ver en el sufrimiento la voluntad de Dios. Dios no es que nos quiera hacer sufrir, porque Dios es nuestro Padre que nos ama, es bueno, y en su voluntad divina Él quiere todo el bien para nosotros. Dice la palabra de Dios que en la voluntad de Dios está nuestra santificación, es nuestra santificación. O sea, Dios quiere que no que suframos, sino que seamos santos. Si nosotros fuéramos santos y santas toda nuestra vida, no encontraríamos mucho sufrimiento. Y de partida, si Adán y Eva hubieran sido santos y en todo hubieran seguido la voluntad divina, nunca hubiera entrado el sufrimiento ni la muerte al mundo, ¿no? Pero es consecuencia de esa desobediencia a la voluntad de Dios. Pero ya en el mundo que vivimos, sin duda que hay sufrimiento, pero nosotros debemos aprender a llevarlos con amor y uniéndonos, usando esos sufrimientos para unirnos en la divina voluntad de nuestro Señor. ¿Sí? Es increíble cuando dice, tú le quitas este tesoro. ¿Cómo le puede llamar tesoro al sufrimiento? ¿Verdad? Sí, Tesoro. es impresionante Quiere escucharla. decir que nos hará valiosos el soportarlo, el vivirlo, el aceptarlo, ¿verdad? Claro, claro, Creo. nos va haciendo valiosos para Dios. Es lo que se ve cada vez más en los santos que van cada vez amando el sufrimiento, ¿no? Que le piden más sufrimientos al Señor. El Padre Pío que llamaba que también eran como sus tesoros los sufrimientos, que no quería compartirlos con nadie. Eso es lo que va haciendo Dios en el alma, en nuestra alma, con la fe, con su divina voluntad. Me encanta porque parece que hubiese un sufrir a solas o un sufrir en la divina voluntad. Y eso a mí me cautivó cuando leí esto, cómo sufrir a valor de nosotros humanos o sufrir en la divina voluntad. Eso es por eso que se considera un gran tesoro, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Nuestros sufrimientos sufridos en la divina voluntad hacen de nuestros sufrimientos un gran tesoro para Dios. Y verdaderamente es el Señor Jesús en nosotros el que está ofreciendo esos sufrimientos a nuestro Padre Celestial. Entonces, tiene un valor infinito. Vamos con el párrafo 2. Y Jesús dice, hija mía, mi amor es grande y mi régimen es insuperable. Mis enseñanzas son sublimes y mis instrucciones son divinas, creadoras e inimitables. Entonces, para hacer que todas las cosas sean grandes o pequeñas, sufrir o gozar, naturales o espirituales, adquieran un solo color y tengan un solo valor. Permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo, yo le hago pasar el sufrir como propiedad.
¿Qué nos quiere decir con todo esto, Padre? Sí, que pasa el sufrimiento como propiedad de la voluntad. Y bueno, y va muy unido al subtítulo que da el Señor de esta meditación. Dice que en su voluntad todas las cosas tienen el mismo valor. O sea, y tiene el mismo valor porque todo acto en la divina voluntad es realmente el acto divino, el acto de Dios único. Entramos en ese acto divino. Es el Señor en nosotros el que realiza ese acto en la divinidad. Entonces, ya sea sufrir, o sea trabajar, orar, está dentro de ese mismo acto eterno, infinito. Por eso tiene un mismo valor, un solo valor, quiere decir. Así que Y yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Así que cada vez que yo le mande el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad se encontrará siempre dispuesta a sufrir y a amar al sufrimiento. sí. Entonces, cuando el Señor dice que pasa el sufrir como propiedad en la voluntad, quiere decir que crea el Señor esa disposición en nuestra voluntad permanente a aceptar y amar el sufrimiento. Eh, y así por eso dice, y se encuentra siempre dispuesta a sufrir y amar el sufrimiento. Luego dice, así que Así que yo miro las cosas en la voluntad y entonces es para el alma como si siempre sufriera a pesar de que no sufra y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir. ¿Está ahí? sí, no, continuemos. Y el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma, todo porque el todo está en sí, en las cosas, son de mi voluntad, para hacer que cualquiera que serán las cosas tengan un solo valor y permito que el alma se adiestre a todas las cosas en mi voluntad, con santa indiferencia. Amén. ¿A Sí, qué se referirá con todo esto? Con esto toda la con esa indiferencia. santa indiferencia es un punto muy importante. Tomo para iluminarlo de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 11, dice San Pablo, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, sé andar escaso y sobrado, estoy avesado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo con aquel que me da fuerzas. Ahí se ve una santa indiferencia en San Pablo que está dispuesto su alma a sufrir o hambre o tener de sobra, que todo pareciera que le fuera indiferente. Eh, Nos habla el Señor aquí de eso, de esa indiferencia, que todo lo que importa, dice el Señor, es que las cosas sean de mi voluntad, o sea, en el que sea la voluntad del Señor. Pero hablamos un poco con la hermana Beatriz antes, no se refiere esto, por ejemplo, como a veces dice hoy día algunas personas que dicen como me da lo mismo, nada me importa, no me importa, como una indiferencia porque nada le interesa. No se trata de eso, o de un conformismo que estoy conforme, salió, no me importa cómo sea, todo me da lo mismo. Sino es una indiferencia en que yo solo quiero lo que Dios quiere, quiero su voluntad. Entonces, cuando el Señor permite en mi vida o quiere cosas buenas para mí o permite en su voluntad a veces como algunas pruebas, sufrimientos, eso quiero. Cuando el Señor, y cuando me toca o el Señor me llama a orar, eso es lo que quiero hacer. O me toca sufrir, eso es lo que lo quiero con toda mi voluntad. Eh,
Creo que por ahí va esa indiferencia que nos habla el Señor. A mí me gusta la parte cuando dice que el alma se adiestra a todas las cosas en mi voluntad. Y en otras palabras, pienso que el Señor quiere que nos adiestremos al dolor como parte, como nos adestramos en las cosas. En otras palabras, que nos vayamos haciendo fuertes. ¿Cree Sí, que eso es lo que nos quiere decir? sí, que nos vamos Que nos, disponiendo nuestra alma a aceptar, por ejemplo, el dolor, no a renegar, no a quejarnos, sino por amor al Señor y en su voluntad, ¿no? Y creo que sigue un poco dando más luz sobre eso en lo que continúa. así que para el alma parece que no, mientras yo le doy una cosa, luego se la quito, pero no es verdad. Más bien es que en un principio, cuando el alma no está bien adiestrada, siente la sensibilidad en el sufrir, en el rezar, en el amar. Pero cuando el adiestrarse pasan como propiedad en la voluntad, cesa la sensibilidad. ¿Está ahí? ¿Continúo? Continúe, continúe. Pero al llegar la ocasión de tener necesidad de servirse de estas propiedades divinas que le he hecho adquirir con paso firme y con ánimo imperturbable, se pone a ejercitarse en la ocasión que se presente. En la ocasión que se presenta, como por ejemplo, se presenta el sufrir, entonces se encuentra en ella la fuerza, la vida del sufrir. Debe rezar, encuentra en ella la vida de la oración y así de todo lo demás. Muy, muy profundo esta parte. Y sí, porque cuando el Señor dice el alma se adiestra, o sea, se entrena, ¿no? Uno por la práctica, el ejercicio de ese acto, uno se va adquiriendo como el hábito, va entrenando en aprender a hacer ese acto, ¿no? De a veces sufrir o orar. em, y muchas veces nos cuesta esos actos, especialmente al comienzo, especialmente, por ejemplo, sufrir. Todo nos cuesta sufrir y tal vez cuando nos toca o algo que nos piden que no nos gusta, que no queríamos hacer eso, o que nos cambian los planes, teníamos planeado hacer tal cosa y nos cambian los planes a último momento, naturalmente a veces nos frustramos, nos cuesta. Y esa es la sensibilidad, porque uno a veces ya estaba, creo que en esa sensibilidad también está como cierto apego a mi voluntad, a lo que yo ya tenía planeado hacer, o el modo de cómo quería hacer tal o cual acto, cual actividad. Em, y a veces también puede ser un apego en el sentido de rechazo a alguna cosa, ¿no? O sea, nadie se apega tal vez al dolor, pero bueno, es un rechazo al dolor, un rechazo al sufrimiento, que no lo queremos, que no nos gusta. Pero en la medida que el Señor nos dice cómo vamos, el alma se va adiestrando en esas acciones, como esa sensibilidad se va yendo y ya no está ese como eh, eh, de apego a eso o rechazo a eso y que lo hace que uno como se queje o se enoje o sufra, ¿no? Eh, ¿No le parece, hermano? Sí, me parece que el dolor va amoldando nuestra alma, nos va moldando poco a poco, porque a mí me toca aquí cuando dice que así que para el alma parece que mientras yo le doy una cosa, luego se la quito, pero no es verdad, no es verdad, porque Él nos da el sufrimiento, nos permite el sufrimiento, pero para moldarnos
a su voluntad para suavizarnos. Cuando yo sufro es cuando más apegada estoy a la oración. Soy más orante, más orante, más orante. El sufrimiento nos acerca más a Dios y nos convertimos en más oradores, aunque nos pedinches, ¿verdad? Porque pedimos siempre, pedimos, pero estamos orantes más. Y entonces, como aquí dice él, no lo da, pero también a la misma vez que oramos, como que se va disipando el dolor, se va disipando, pero se va haciendo el alma fuerte, se va moldando a ese dolor, ¿no cree? Sí, claro que sí. Siento que nos va moldando con el dolor. Sí, claro que sí, nos va moldando y nos va, por ejemplo, cuando uno sufre es cuando más sentimos nuestra condición de criaturas, o sea, de que no somos Dios, de que yo no puedo todo por mí mismo, de que necesito la ayuda de alguien que no soy yo, y especialmente de mi Dios, de nuestro Salvador, Jesucristo. Y en la oración, y vamos, como dice la hermana, vamos mucho más a la oración. De hecho, por ejemplo, si miramos probablemente sus vidas, yo mirando la mía, la de usted, probablemente podemos recordar tal vez que probablemente nuestra conversión, nuestra primera conversión, probablemente estuvo muy unida al sufrimiento. Yo en mi caso, cuando era estudiante, sentí un vacío, sentí tristeza, ese sufrimiento de sentirme vacío, triste. Eso me ayudó a, a acudir al Señor o buscar a Dios, ¿no? Yo pienso que siento que aquí cuando nos dice adquirir más paso firme y con ánimo imperturbable, porque el sufrimiento a la misma vez que nos hace sentir, nos hace sensibles y lloramos y todo, pero más oramos. Y cuando termina, pasa ese sufrimiento, nos estamos completamente más imperturbables. ¿Qué quiere decir? Que ningún otro dolor que nos venga nos va a perturbar como nos perturbó el primero cuando todavía no recibíamos esa voluntad de Dios en nuestra vida y abrazábamos el dolor como una cruz. ¿Crees que eso Sí, puede suceder? claro que sí, y verdaderamente eh, una de las propiedades de la divina voluntad donde la divinidad es que nos trae el don de la impasibilidad, que significa no que dejemos de sufrir, pero sí que sufrimos con esa fuerza que acaba de mencionar la hermana, esa fuerza que nos hace imperturbables. O sea que sufrimos, pero en nuestra alma mantenemos la Ah, paz, la calma, no se perturba nuestra alma. Y entre más estamos profundos viviendo la vida, menos incluso la sensibilidad en nuestra humanidad, en nuestra carne, menos se perturba. Entonces cada vez eh, menos se va a perturbar entre más estamos sumergidos viviendo plenamente en la divina voluntad. y cuando dice que se pone a ejercitarse en la ocasión que se presenta. Y cuando yo digo, si antes un dolor, un sufrimiento te tambaleaba, decimos, te estremecía y todo, ahora te hizo fuerte y se presenta el dolor y ya sabes qué hacer. Luego, orar, pedir en la divina voluntad que te fortalezca, que todo viene de Él y todo lo aceptamos como voluntad divina. Eso es lo que me doy cuenta Sí, en este escrito tan hermoso. Nos hace que aceptemos, abracemos nuestro dolor como una voluntad divina para nuestro bien, ¿verdad? amén. Sí, No claro que para sí. dañarnos. Claro que sí. Amén. Porque la voluntad de Dios siempre quiere nuestro bien. Y también dice la palabra de Dios que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces, em, sufrimientos, a veces puede ser que nos llegan sufrimientos tal vez porque hay personas que han elegido cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que han elegido el mal. Pero incluso en ese caso, la voluntad divina está la voluntad que se llama permisiva, que no quería eso, no es querida, pero permite, pero como dice la palabra, si permite Dios algún mal, es siempre para sacar un bien mayor para los que aman a Dios, para nuestras almas, si es que amamos a Dios. A través de nuestros sufrimientos viene
la purificación, la santificación, el acercarnos a Dios, crecer en humildad, en paciencia, en las virtudes, como se ve en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en las 24 horas de la pasión. Cuando dice que se presenta al sufrir y entonces encuentra en ella la fuerza. ¿Cómo puede ser posible que podamos encontrar fuerza en el sufrimiento? Y la fuerza del sufrir, la vida del sufrir. O sea, ¿cómo podemos encontrar fuerza en el sufrimiento si cuando no estamos en la voluntad divina de Dios nos sentimos débiles? El sufrimiento casi nos agobia, casi nos suicidamos, casi queremos correr, que creemos que Dios no nos ama, todas esas cosas. Pero cuando es en la voluntad divina, como dice aquí, nos da fuerza y nos da la vida del sufrir. Y debemos de rezar y encontramos en esta vida de oración todo lo demás que el Señor tiene para darnos en ese sufrir, ¿verdad? ¿Verdad? Cambio hermoso que Es un hay en la cambio, voluntad divina y no voluntad divina. es como la diferencia entre el noche y el El día, ¿no? día, Así, realmente, muy grande la diferencia. vamos con el párrafo 3, ¿puedo? Sí, Seguro, lo que dice Jesús, a mí me parece así. Supongamos que yo haya recibido un don, mientras no me decida dónde debo guardar y conservar ese don, lo miro, lo aprecio y siento una cierta sensibilidad en amar aquel don. Pero si lo conservo bajo llave, no viéndolo más, la sensibilidad cesa, pero no por esto puedo decir que el don ya no es mío. Al contrario, ciertamente es más mío porque lo tengo bajo llave, mientras al principio estaba en peligro de que me lo robaran. claro. Wow. Wow. Y claro, y eso es con las virtudes, por ejemplo, ¿no? O sea, o las virtudes, por ejemplo, de la paciencia en el sufrir, cuando todavía no ha hecho vida, no es propiedad del alma, ese sufrir, sentimos la sensibilidad, nos cuesta, nos entristecemos, o no, nos enojamos. En cambio, cuando por la divina voluntad va pasando como propiedad del alma, en el sufrir, ya está esa disposición permanente en nuestra alma de aceptar, incluso llegar a darnos cuenta el bien que hay en el sufrir y el amar incluso el sufrir. Entonces ya, como dice el Señor, como ese don que ya está, que no está en peligro, que está bajo llave, entonces ya no está la sensibilidad, no estamos viéndolo, no hay sensibilidad y también no hay peligro de que me lo roben, porque ya está como vida en tu alma. Es hermoso ver que nos lo presenta el sufrimiento como un don que nos ayuda, como un don y un tesoro que lo debemos de conservar y de guardar. Hay personas que a veces aprendieron tanto a sufrir que ya no están tranquilas y no están sufriendo. Pero yo me pregunto, ¿lo más hermoso será sufrir en la divina voluntad? Porque lo vemos como esto, como un don de Dios que nos lo dio para nosotros y que es para fortalecernos, para reavivarnos, todos esos dones y frutos hermosos del Señor, pero cuando no, todo esto como don que hablan del sufrimiento sería para bien como maldición. Es cuando lo vemos cuando no estamos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Claro, así es, ¿verdad? Nos Así, sentimos mal. así como se consideraba la cruz antes de que viniera nuestro Señor, era considerada una muerte de maldición, una maldición la cruz, pero el Señor lo renovó todo, ¿no? La cruz es la causa de nuestra salvación y sabemos que a través de su cruz, su muerte y resurrección, también nos restauró este don tan maravilloso
de la divina voluntad. Y Cuando esta parte que dice, pero sí lo conservo el don bajo llave, me vino al pensar cuando nosotros en nuestro dolor a veces decimos, no, por favor, ahorita no, que te quieren aconsejar, te quieren decir algo que reces, que esto, tú dices, por favor, no, como si fuera algo muy tuyo. Entonces aquí cuando se refiere a eso que queremos guardarlo con llave, ¿verdad? Como muy personal, muy de nosotros. Hay veces que nuestro dolor no nos gusta compartirlo, sino nos quedamos con él muy apropiados de él. Pero ¿cómo lo podremos apropiar de ese dolor si no lo hacemos en la voluntad divina de Dios? O sea, que sientamos que viene de él, Padre. ¿Cree que eso es cierto o cómo? sí, es muy cierto, viéndolo como un don, realmente, un regalo que Dios nos da, el sufrimiento que nos esté tocando, creo que sea tentaciones, un don del Señor, en su divina voluntad, recibirlo, acogerlo, con la conciencia que si lo vivimos, lo sufrimos en la divina voluntad, estamos realmente dejando que el Señor continúe en nosotros su pasión. Está el Señor viviendo su pasión en nosotros y, y esa oración ofrecida al Padre sirve para nosotros nos volvemos de alguna forma como pequeños corredentores que cooperamos con nuestros sufrimientos en la divinidad por la salvación de las almas, por la conversión de seres queridos, almas que ni siquiera conocemos, pero y puede ser en la divinidad de pasadas o futuras, presentes, todo eso son realmente actos divinos del Señor ofrecidos a través de nosotros, en nosotros. Entonces, si nos damos cuenta de eso, qué fuerza realmente encontramos en esos sufrimientos, en esas cruces que podemos tener. Qué hermoso que dice que lo pongamos bajo llave. Quiere decir que es muy valioso el dolor en nuestra vida cuando en la divina voluntad lo sufrimos, porque nos va amoldando y nos va ayudando como a amarlo, porque nos está diciendo como si fuera un gran don, un tesoro. Quiere decir que el dolor es un tesoro para el alma. Quiere que lo amemos. Esto Sí. es lo que dice este libro y es hermoso. Sí. Es hermoso lo que dice el Señor, es su voluntad divina, Amén. ¿verdad? ¿Verdad? Maravilloso. Y Sí. no está en peligro que nos lo roben. Mejor hay que sufrir, pero para merecer, ¿verdad? Sí. Creo. Para merecer. Sí. En el número 4, ¿cómo ese párrafo 4? Jesús ha continuado en mi voluntad. Todas las cosas se dan la mano entre ellas. Todas se asemejan. Todas están en sumo acuerdo. Así que el sufrir da su lugar al gozar. Y dice, he hecho mi parte en la voluntad de Dios. Haz ahora la tuya. Y solo cuando Jesús lo quiera, me pondré de nuevo a obrar. El fervor dice a la frialdad, tú serás más ardiente que yo, si te contentas con estar en voluntad de mi eterno amor. Y así la oración al trabajo, el sueño a la vigilia, la enfermedad a la salud. Todas las cosas entre ellas, parece que una cede su puesto a la otra para estar en acto, pero todas tienen su puesto distinto. Además, quien vive mi voluntad, no es necesario que haga el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como cable eléctrico se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. ¿Qué querrá decir?
Se me hace que quiere decir como esto. No lo puedo explicar, padre, pero pensé que quería decir como este cable que tengo aquí, eléctrico. Y dice el libro del cielo, dice, y Además, quien vive en mi voluntad. además quien vive en mi voluntad se encuentra ya en mí haciendo lo que yo quiero. Pero es necesario que haga lo mismo, el camino para ponerse en actitud de hacer lo que yo quiero, sino que como el cable eléctrico se enchufe así, esté enchufado. Así es como quiere el Señor que estemos enchufados a Él, en la voluntad divina de Él. No estemos así, cada uno haciendo por su lado, sino sufriendo, enchufados de la corriente de vida. Amén. En su divina Amén. voluntad. ¿Qué Sí. usted nos dice de esto, Padre? Sí, es maravilloso porque el Señor dice como que en todo, que así en todos los actos, en todas las acciones, así la oración, al trabajo, el sueño, la vigilia, la enfermedad, la salud, todas las cosas entre ellas, parece que una se supuesta a la otra para estar en acto. O sea, en todos estos actos, dice el Señor, que quien vive en mi voluntad no es necesario que haga un camino, como que haga un cierto proceso para poder poner eso en la divina voluntad, ese dormir, ese sufrir en la enfermedad, ese trabajar diariamente, ese ir a orar en la misa, en la adoración, sino, dice el Señor, que como un cable eléctrico se encuentra ya está en mí haciendo lo que yo quiero. O sea que si vivimos en la divina voluntad, naturalmente, cuando dejamos de hacer una cosa que estamos orando y pasamos a trabajar o nos pasamos que nos tocó sufrir algo, todo lo vamos a, naturalmente como ese cable eléctrico, vamos a seguir todos nuestros actos en la divina voluntad. Creo que eso, sé como el cable eléctrico que tiene la hermana. Creo que eso es lo que nos enseña el Señor en ese pasaje, que es maravilloso. A mí me toca el corazón cuando dice que el sufrir da su lugar al gozar. Qué hermoso, que nunca lo había pensado así en mi vida. O sea, que es hermoso que en la divina voluntad pueda haber este contraste, el sufrir y el gozar. ¿Qué pasa? Que hay veces nos acostumbramos tanto al sufrimiento que ya nos apoderamos de él como que para todo le llamamos sufrir. Y es hermoso cuando dice que está realmente el sufrir da su lugar, le da su lugar al gozar. También hay tiempo para gozar, también hay tiempo para reír, para saltar, para estar alegre con todos, y también para llorar, no se diga los funerales, en los momentos de sufrimiento, pero para todo hay un tiempo y me encanta que dice que así es que el sufrir da su lugar al gozar y le dice, he hecho mi parte en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay que sufrir en la voluntad de Dios y hay que gozar en la voluntad de Dios. Las dos cosas se unen, ¿verdad? Todo, Parece. amén. Todo se une. Esa es maravillosa, hermana, como usted dice. O sea, que todo lo hagamos en la voluntad de Dios, en su día. Entonces, cuando nos toca sufrir, que suframos con todo el corazón, con toda el alma, en su divina voluntad. Y cuando nos toque alegrarnos o gozar, disfrutar, que también lo vivamos, gocemos con toda nuestra alma y alegría en la divina voluntad. Que todo, lo importante no es tanto qué cosa nos toca, sino que lo vivamos en la divina voluntad. Creo que eso el Señor nos quiere remarcar bastante. Me encanta cuando dice, el fervor le dice a la frialdad, tú serás más ardiente que yo si te contentas con estar en la voluntad de mi eterno amor. ¿Cuántas veces nosotros sentimos frialdad de otras personas? Y sentimos mucha frialdad, mucho
frío, mucha forma de ser indiferencia y todo de otras personas. Pero me encanta cuando dice, el fervor le dice a la frialdad, tú serás más ardiente. ¿Cómo la frialdad va a ser ardiente? Pero ¿cómo es que dice aquí que será ardiente si, se, si con estar en la voluntad de mi eterno amor? O sea que el eterno amor de Dios en su divina voluntad nos saca la frialdad a todos, ¿verdad? Nos va haciendo más fervorosos, nos entrega, nos hace más ardientes. Sí, claro que sí. ¿Cree usted que puede el Señor en su voluntad divina hacer esos cambios así tan bonitos en nosotros? Sí, claro que sí. Y todo lo hace el Señor. Entonces, como dice el fervor a la Sí, frialdad, tú serás más ardiente si te sí, contentas con estar en la voluntad de mi eterna, de mi amor eterno. O sea, que cuando nos si te toca, por ejemplo, contentas. como decía esta hermana Beatriz, sufrir, por ejemplo, frialdad de la gente, y si lo aceptamos contento, ofreciéndoselo a Dios, un cierto rechazo de personas o algo así, desprecio en la Divina Voluntad y lo aceptamos ofreciéndose a Dios con total aceptación e incluso alegría en la Divina Voluntad, eso va a ser como la oración mejor que la oración más ardiente que pudiéramos ofrecerle a Dios, por ejemplo. O también a veces cuando vamos a orar, a veces nos toca que estamos en un momento de desolación, que estamos Ujú. tristes o que no sentimos la presencia de Dios, que sabemos que está Dios ahí, pero no sentimos como si que no estuviera. Me siento tan desolado, tan agobiado, no sé qué. Y entonces, pero si yo acepto eso, en vez de enojarme más y decir, pero ¿por qué no puedo sentir a Dios? Sino, Señor, te ofrezco en tu divina voluntad, te ofrezco este sentirme tan frío, como que no te amara, aunque te amo, Señor, pero siento como que no tuviera amor, em, o siento esta desolación. Entonces, al ofrecer con total aceptación eso, se vuelve como la oración más fervorosa para Dios, por la aceptación de su voluntad divina. Me encanta cuando dice que la enfermedad a la salud, todas las cosas entre ellas parece que una le cede su puesto a la otra, como diciendo, ¿estás enfermo? Y viene la salud y le dice, quítate, porque este no va a estar enfermo toda la vida, sino que le quita, le da su puesto a la salud. Y ese es bien hermoso, ¿verdad? La enfermedad es eliminada por la salud. Y la salud la elimina, también le quita el puesto a la enfermedad. Y todo va compaginándose, como dice el Señor aquí, ¿verdad, Padre? Sí, como diciéndole, como dice este hermano, la enfermedad, Que viene la usted, salud y dice, quítate, ahora me toca a mí. O después le viene la enfermedad, me toca a mí y quita al otro. Eh, es muy hermoso porque es el no estar apegado a esas cosas o darle tanta importancia a esas cosas pasajeras, porque todo eso es pasajero. Riqueza, pobreza, salud, enfermedad, todas esas cosas pasan. Lo que no pasa, ¿qué es? el amor de Dios, El amor de Dios y la su divina de voluntad, voluntad eso no pasa, permanece. eso permanece. Entonces, eso es lo que tenemos que apegarnos y amar con todo el alma. Cuando habla del sueño y el trabajo, ¿cuántas veces en el trabajo todo desganado, que no quieres trabajar, estás cansado y todo? Pero ahí viene la fortaleza del Señor. Quítate, porque ahorita voy a hacer el trabajo yo. Y es importante que nos demos cuenta de esos tomas del lugar que van tomando las cosas en la vida de nosotros, que no todo el tiempo estamos viviendo sufrimientos ni todo el tiempo alegrías, ¿verdad? Hay que ¿Verdad? recibir todo, Todo, todo de la voluntad de Dios. toda la Las voluntad de Dios. preguntas. Sí, ¿Hay es. alguien de ustedes que tenga algún comentario o una opinión de lo que compartimos con ustedes esta noche? Hola. Buenas noches. Bueno, Buenas ya casi noches. me la contestó, casi me lo contestaron, pero entiendo lo del sufrir, el sufrimiento que lo tenemos que aceptar, pero en mi pregunta, o no sé si no me quedó claro a lo mejor, uno lo sufre y lo sabe,
y lo está sufriendo a lo mejor por un esposo, por un hijo o por una hija. Y ellos que están sufriendo porque ellos a lo mejor piensan que están mal, pero interior, en su consciente, subconsciente, están sufriéndolo, ya sea por drogadicción, homosexualismo, etcétera. Ellos, ¿qué pasa? Uno lo sufre viéndolos, pero ahí ellos, cómo, o sea, el Señor ahí cómo actúa, o sea, a lo mejor uno, ahora sí como dicen, uno, o sea, aguanta y dice, me fortalece el Señor y lo sufro contigo, Señor, lo uno a tu pasión, pero pues son ahora sí de nuestra misma carne, nuestros hijos, ellos están sufriendo y ahí cómo se le hace en la divina voluntad ese sufrimiento para ellos, o se les deja así que ellos sufran por su consecuencia. No, ahí como dice el sufrir, como ya ves que dice que van uniéndose las cosas, ahí unes tu sufrimiento, el sufrimiento de ellos, de tus hijos, de tu hijo, el que está sufriendo tu esposo, lo unes al tuyo. Y tú que conoces de la divina voluntad, tú eres la que lo sufre, el de él y el tuyo en la divina voluntad. O sea, tú lo tomas, tú en la divina voluntad tú lo recoges para también hacerlo tu dolor, porque es tu dolor. Así lo unes a ti y tu hijo o tu esposo, quien sea, ya no estás solo sufriendo, estás con él. Pero tú tienes que ser en la divina voluntad para que tengas todos estos frutos hermosos que habla aquí el libro, Claro, de esa ¿verdad? fortaleza, de no tener esa perturbación, esa paz en medio. Y como bien dice la hermana, en la dianta tomando los sufrimientos de ellos y ofreciéndoselos al Padre, intercediendo, todo en la divina voluntad. Como cuando la Virgen María, ya ves que sufrió nuestro Señor Jesucristo todo ese calvario. Él no lo sufrió solo. La Santísima Virgen estaba sufriendo con él en silencio, shh, orante. Y ya Sabía el dónde Señor, y ya el Señor en su, perdón, y ya el Señor en mané. su divina voluntad sabrá si lo, y ya nuestro Señor sabrá en su divina voluntad si esos sufrimientos los toma para él o para ella, para salvarlos, o para Claro, quitarles. porque ese ya es el trabajo del Señor, muy bien dicho. Eso que dijiste es correcto. El trabajo ya es del Señor, ya no es de ti. El de ti es siempre ofrecer, girar, ¿verdad? Sí, Girar en el dolor también. O sí, sea, hacerlo parte tuyo, como la Virgen tomó el dolor de su hijo amado y en silencio lo soportaba, pero no llorando, sino confiada de que todo tenía un propósito. Entonces el propósito tuyo será que verlo sufrir, pero también sufrir con él, pero ponerlo al Señor, dárselo al Señor. Acuérdate que al principio dice, y me quitó ese tesoro cuando ya me estaba aprendiendo a sufrir, me lo quitas. ¿Por qué? Le pregunta Luisa, ¿por qué? Porque era necesario para que ella fuera creciendo y fortaleciéndose. Si no, sigue leyendo el escrito ese para que te vayas dando cuenta y Dios te muestre la verdad más que ya la tienes en ti, ¿cierto? El, ¿verdad, Padre? Sí, Muchas gracias, el, Padre, muchas gracias. el De vivir, nada, gracias al Señor. Gracias. ¿A otro más? A ver, ¿quién más? el vivir en la divina voluntad, este, es aceptar el sufrir, ¿verdad? Como algo de uno. Ese es el vivir. Y el aceptar la voluntad de Dios eh, no es que esté confundida, sino no sé cómo explicarme. O Está sea, bien. no sé sí, si o sea, el el, vivir en la divina voluntad, por ejemplo, una persona que tiene X enfermedad, entonces Ujú. aceptar la voluntad de Dios, esa enfermedad como voluntad de Dios, o es diferente a vivirlo en la voluntad de Dios, ¿verdad? El sufrir. es distinto, es distinto. O sea, Ujú, Distinto. ¿cierto? O sea, el primer paso es ese aceptar, por ejemplo, un sufrimiento como voluntad de Dios. El Señor habla de la resignación, ujú. pero esos son como pasos que nos van preparando para vivirlo en la divina voluntad. Vivirlo en la voluntad
recordemos que realmente dejar al Señor vivir eso que estás viviendo, realizar ese acto que estás realizando en ti, ¿no? En su divina voluntad. Eh, Que sufra contigo, que entonces, sufra sí, Él Él sufre contigo. contigo y en ti. Entonces ya no eres tú sola o solo el que está sufriendo, sino realmente es el Señor en ti, a través de ti, el que está sufriendo, ofreciendo eso al Padre. Y por eso te da una fuerza divina y te da incluso en medio de esos sufrimientos una paz en tu alma. ¿Sí? Entonces, realmente es un don maravilloso el vivir en la divinidad y, por ejemplo, en este caso, respecto al sufrimiento, sí, da una nueva, como decíamos antes, es una diferencia entre noche y día, el sufrir por ti mismo, por tus propias fuerzas, que sufrir en la divina voluntad, porque es el Señor en ti el que te va ayudando, el que va cargando tu cruz verdaderamente. Y si aceptas la divina voluntad, parece que ya la aceptaste porque ya hablas de ella, pero ya la estás aceptando porque estás aceptando también el dolor en tu vida. Entonces, el vivirla, esa es esa parte de lo que estás sufriendo tú ahorita, pero la vas a sufrir, lo vas a llorar, vas a padecer todo, no sola. El Señor lo va a padecer contigo y ahí es cuando estás viviendo esa voluntad divina de Dios. Ya no estás renegando, ya no estás maldiciendo porque eres la única que le pasa eso, porque a tu familiar está así, ya no estás nada de como estabas antes. Ahora al conocer la voluntad divina de Dios y el haberla aceptado, te ha abierto el entendimiento, te da luz para poder vivir, lidiar todos los dolores diarios, como dice aquí, el trabajo, las alegrías, todo. Todo tiene un porqué. Porque, y eso además se lo dejamos a Dios, el que te lo muestre un día y quizás nunca te lo muestre, pero tiene un propósito. El propósito eres tú. ¿Te ayudó? Ya sé. Sí, ojalá que Gracias, le haya, gracias. ¿Alguien claro, más? Tenemos un minuto. Ay, sí, un último comentario. En la vida tenemos muchas circunstancias y el vivirlas pues es parte de ellas. Y vivirlas en la divina voluntad es lo realmente importante en cada cosa, porque la divina voluntad nos hace vivir cada cosa como si fueran la misma cosa, tanto el sufrir como el gozar, como el orar enfervorizado, como el orar frío, como lo hemos visto. Entonces, vivir en la divina voluntad también nos da bienes que que nosotros lo hemos visto tanto en nosotros como en todos, porque cuando hacemos la divina voluntad, la hacemos y hacemos todo por nosotros y por los demás y por todas las almas. Entonces los bienes no son solamente para nosotros que la estamos haciendo y viviendo y es lo que queremos, sino también para todos. Entonces, Cierto. esa es una lección muy linda que nos da hoy la lectura. y sería bueno repasarla en la casa otra vez para darnos Sí, cuenta de lo que el sufrimiento hace en nosotros Sí, y cómo amarlo, cómo amarlo, cómo amarlo. cierto, cómo cierto. amarlo. Y en eso, sí, muy cierto. Eso es lo maravilloso de la oración. Vivir en Alianza es una oración por todos, por todas las almas. Y también, bueno, y de la pasión, sí, para aprender, creo que a amar más los sufrimientos, meditar bastante en las 24 horas de la pasión nos ayudó. Sí. Bueno, muy bien, entonces hacemos una oración para dar gracias a Dios y podemos, haga usted la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas tanto con ese amor tan hermoso que siempre tienes para nosotros, sabemos que estuviste presente en nosotros y con nosotros en tu voluntad divina. Nos has permitido reunirnos todos y todos los que escucharon y los que van a escuchar
a ti, Señor, porque tú eres el que hablaste, tú eres el que lo hiciste todo, Señor, a través de mis hermanos que compartieron, de nosotros que compartimos todo, todo. Tú lo hiciste y el honor y la gloria sean para ti, Señor. Bendito seas por el sufrimiento que nos das, porque nos acerca más a ti y nos lleva más a lo divino. Gracias te damos, Señor, y te decimos, te amo, te adoro y te bendigo, Señor. Te amo, te adoro y te bendigo, Señor. Bueno, muchas gracias, Padre Mario. Muchas gracias, hermana Con Beatriz. mucho gusto. Y en la divina voluntad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, sobre sus familias, los acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias Hasta a la todos. próxima. Gracias, Amén. Tania. Que Dios te bendiga.